Valentín, ¿tú qué sabes de la teología sistemática que hace unos años que iba a salir de R.C. Sproul? Ese es un proyecto que yo escuché que se iba a lanzar, pero no sé si será real. Bueno, yo igual tengo una como información como de eso porque sí, creo que había quedado ese proyecto de que iban a lanzar una Biblia, o sea, una Biblia, perdón, un libro de teología de Sproul, porque tiene solamente el de la introducción, que todos somos teólogos, pero en relación al proyecto, no tengo esa información, pero sí sé que están, de los del Ministerio Ligonier estaban como en eso. Ya. Samuel Pérez Millo no se iba a sacar una teología sistemática. Justamente iba a comentar lo mismo. Vi un video de Pérez Millo donde hacía una respuesta a preguntas que le hacían y comentó que iba a sacar la sistemática. Iba a empezar por el tomo 2 y no por el 1. Luego 2 o 3. Iba a empezar como de acá para adelante. Pero Pérez Millo también les va a sacar una. Sí, el pastor Samuel Pérez Millo, me comuniqué con él hace unos meses por correo y me comentó que iba a hacer 9 volúmenes de teología sistemática. Y como que cada uno iba a tener como entonces un proyecto como de aquí por lo menos unos 15 años. Y va en el volumen 2 porque el 1 ya lo terminó. Va a tener que orar para que no se lo lleve antes. Claro, no, esa teología sistemática va a estar muy buena. Esa va a estar poderosa. Ya vamos a ir a la página 93 de la teología y la 115 del PDF. Vamos a leer un poquito sobre la inspiración de la escritura. Estamos dentro del tema respecto a las escrituras. ¿Qué visión tiene Cristo respecto a las escrituras, a la Biblia, al Tanakh o a la Torá? Cuando él estuvo en su ministerio terrenal, ¿qué visión tuvo él? Vimos los siguientes puntos. Jesús apeló a la autoridad de las escrituras veterotestamentaria contra Satanás en la tentación. Eso está en la página 91. También vimos que la autoridad del Antiguo Testamento para resolver todas las cuestiones de fe y práctica, un poco más doctrinal. También vimos el punto que su autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de su identidad, uno de los puntos más importantes, saber quién es Jesús. Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento y Jesús mantuvo la misma idea de las escrituras del Antiguo Testamento antes y después de su resurrección. Dentro de ese punto, ¿se acuerdan que en la última frase dice teoría de la adaptación? Que es una teología que de alguna forma Jesús, después de la resurrección, invalidó el Antiguo Testamento y ya no tiene la misma validez o ceremonial y todas esas cosas que se dicen, pero que no es así, sino que antes de la resurrección Jesús mantuvo la misma idea de las escrituras. Y hoy día vamos a ver, Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. Para Jesús, la autoridad del Antiguo Testamento descansaba en su naturaleza como la palabra inspirada de Dios. Jesús afirmaba autoría divina y humana de la Biblia. Eso es importante, la dualidad de la Biblia. Muchas veces ustedes les van a decir que la Biblia la escribieron los hombres. Claro que sí, eso es una verdad. Él reconoció repetidamente del Antiguo Testamento hablando directamente a Moisés, a David, a Isaías e incluso a Daniel, como autores de los textos que citaba.
al mismo tiempo no solo les atribuía sus escritos a ellos, sino a la obra del Espíritu Santo como autor divino. Jesús atribuyó tanto a David como al Espíritu Santo la autoría del Salmo 110, y indistintamente a fragmentos del Antiguo Testamento como las palabras de Dios y obra de escritores humanos como Isaías. Cuando se compara todo el uso del Antiguo Testamento que hace Cristo, queda claro que para él no hay diferencia. Dios dice, la Escritura dice, o el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Al citar tanto a los de las Escrituras como al escritor divino, Jesús confirmó lo que había declarado el propio David. El Espíritu de Jehová y su palabra ha estado en mi lengua. Ya, eso es importante. Bueno, yo puedo aquí solamente mencionar dos cosas. Ya ustedes lo saben, que toda acción de la palabra de Dios cuando viene a la boca del profeta, o a la mente del profeta, o a la pluma, es por intermedio de la segunda persona de la deidad, que sería Jesucristo mismo, como la palabra de Dios. Ya, solo eso, es serio. Y lo segundo, los autores humanos cuando citan o de Dios o del Espíritu Santo, como lo dice David, ¿cierto? Por ejemplo, más adelante vamos a ver cuando dice, dijo Señor a mi Señor, ¿cierto? Ahí hay una intercalación entre personas de la Trinidad. Y eso se ve claramente en las Escrituras. Vamos al siguiente punto, mira. Podamos leer. Jesús afirmó la veracidad de la Biblia. El Antiguo Testamento contiene más de 3.800 afirmaciones directas en el sentido de que estos son palabras de Dios. También hace varias afirmaciones universales sobre su veracidad. La prueba de que se da para identificar a los falsos directamente relacionada con la veracidad de sus afirmaciones y con el hecho de que si sus palabras estaban o no en completa conformidad con el contenido. Si lo que ahí se conectó. Ya, ahí se conectó Samuel. Con el contenido de las Escrituras. Si lo que decía un profeta no se cumplía, este era falso, ¿cierto? Eso suena familiar, eso también vamos a conversar un poquito de lo que pasa hoy en las iglesias. Si el milagro que predecía se producía, pero sus palabras eran contrarias a las Escrituras, debía ser igualmente rechazado falso profeta. ¿Se dan cuenta de ese punto? Eso también es importante. Según el Antiguo Testamento, lo que dice verdadero y su integridad y autoridad absolutamente permanentes. Y aquí voy a hacer una pausa para que conversemos unos minutos, para que me den su opinión, ¿cierto? Y la idea es que participen, que esto sea interactivo. Andan circulando por las redes sociales videos, audios de hermanas y hermanos que Dios les ha dado profecías sobre Chile, sobre el COVID, sobre cosas catastróficas que vienen a este país, que vienen a Chile o al mundo, y de alguna forma muchas personas lo creen, otros no, y se genera esto un problema. Antes de dar mi opinión, yo quiero ver si alguien quiere compartir alguna opinión sobre estas cosas, si la he escuchado, si no la sabe, no lo sabe, si le da lo mismo, no le da lo mismo, si la cree, no la cree. No sé si alguien quiere opinar sobre esto. Yo no he escuchado de eso por si acaso. Ya, Antonio dice que no ha escuchado. No sé si alguien más ha escuchado esas cosas. ¿No? Yo he escuchado, profeta. De a uno. Claro, no sé si seré yo más metido en el tema de las redes sociales, pero me han llegado, por ejemplo, me llegó un audio y también me llegó un video
por ejemplo, de una hermana, ¿cierto? Que dice ser profeta y habla cosas que sí están sucediendo o que han sucedido, están sucediendo y van a suceder. Habla cosas como de parte de Dios. Enfermedades, la muerte de los niños y este aumento de, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como de noviembre, diciembre empezó el tema dentro del mismo COVID, dentro de la misma pandemia, empezó como un brote a los niños, empezó a dar unas cosas como extrañas en el cuerpo y todo eso. Entonces esta hermana habla todo eso, de una forma bien específica. Sí, sí, yo escuché eso, igual. Sí. Bueno, obviamente este comentario que estamos haciendo no es ni para derecha, ni no es para apoyar, ni tampoco debatir con esto, ni decir que es mentira, sino que es con respecto a lo que estamos estudiando o lo que estamos leyendo. Marqué acá, si lo que decía un profeta no se cumplía, este era falso. El milagro que predecía se producía, pero sus palabras eran contrarias a la escritura, debía ser igualmente rechazado como falso profeta. Según el Antiguo Testamento, lo que dice las Escrituras es verdadero y su integridad y autoridad absolutamente eh, dentro del cristianismo hemos hablado del cesacionismo y también del continuismo de los dones. Bueno, también es un tema que podemos conversar harto. Pero yo creo, mi opinión es la siguiente, yo de la Escritura hay cosas que son verdad absoluta. Todos ustedes saben lo que es una verdad absoluta, ¿cierto? La verdad absoluta es algo que creó Dios, que dijo una directriz que Dios mismo dijo ser. Por ejemplo, Dios dijo que la raza humana iba a tener dos géneros, hombre y mujer. Iba a ser el fundamento de la familia, ¿cierto? Con la procreación. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Una verdad sale de la verdad absoluta y, y alteran este orden de la sociedad. Y una verdad mentira, por así decirlo, por ocupar la frase. Una suplantación de algo. Entonces, el hecho de que se case un hombre, por ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo sobre eso, sería un relativismo, una verdad relativa. Diría, ¿cierto? La imagen y la creación de Dios, la imagen original, la creación original de Dios, la base también de la familia. Entonces, este ejemplo que le estoy dando lo quiero aplicar a lo que estamos conversando. Dios ha dado su palabra y la palabra es absoluta sobre los dones. Yo sé que hay hermanos acá que no creen en lo respetable, completamente respetable. En la parte personal yo sí creo en los dones espirituales, creo que Dios trabaja y disemina los dones dentro de la iglesia. Ningún don va a trabajar en contra o arremeterá o se contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el manual de vida. Y si la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 12 y 14, lamenta los dones espirituales que estaba pasando, por ejemplo, Corintios en un desorden tremendo que tenían, una iglesia carnal, yo le hago caso a la palabra de Dios. El hecho de que hayan abusos de los dones en muchas iglesias, sobre todo de carácter carismático, de trasfondo pentecostal, no que los dones quizás no sigan, para los que somos continuistas, ¿ya? Para los dones sobrenaturales.
yo he escuchado de varios cesacionistas, y esto lo digo abiertamente porque son cosas públicas, de varios cesacionistas y muchas veces no van a la escritura, cosa que deberían hacer, sino que muchas veces me han dicho es que en la iglesia hay muchas son charlatanes, juegan con esto, eh, dicen cosas que tienen sin sentido, hay locura, hay un éxtasis emocional, etcétera, y dan, claro, dan quizás una razón un poco más de la vivencia que llevan dentro de la iglesia, pero no dan una razón más bíblica de algún versículo, algún contexto para convencerme de que los dones no están. Siempre se toma el lado del exceso, del uso, del abuso de los dones. Y cesacionistas por los abusos que existen en las iglesias. ¿Ya? Pero yo creo que el reglamento principal de nosotros, incluso los hermanos que tienen dones, ¿cierto? Que tienen estos ministerios del Espíritu Santo, su regla es la escritura. Les voy a contar una experiencia así en un par de minutos, bien rápido. Yo hace 2 o 3 discipulados a hermanos nuevos, estaba enseñando la escritura y me tocó enseñar 1 Corintios 12, 13 y 14, es la preeminencia del amor. Pero entre el 12 y el 14 está la reglamentación de los dones a la iglesia, de una forma doctrinal, ¿cierto? Conocen esos pasajes. Y me acuerdo que asistieron 2 personas que no eran nuevas. Yo las invité al discipulado, pero eran personas de muchas personas que la iglesia trabajaba en los dones, dones espirituales, que uno puede no voy a definir si eran charlatanes o eran verdaderos, no, pero ellos hacían sus cosas en la iglesia, danzaban, salían adelante, hablaban en lengua, para adelante, le hablaban al oído, etcétera, y todas esas cosas que de repente nosotros vemos que suceden en algunos cultos pentecostales. Yo oré harto por esa clase, empecé a hacer la clase, empecé a hablar de los dones, los puse de dones sobrenaturales, ¿cierto? Los dones quizá un poco más de servicio, etcétera, todos los dones. En Romanos también se habla un poco de los dones espirituales. Empecé a dar bases bíblicas y cuando empecé a decir lo que Pablo decía de los dones, estos hermanos se fueron en contra mía, empezaron a tener su disgusto conmigo, se molestaron y llegó el punto en que se pararon y se fueron después de como 40 minutos y eso que yo siendo continuista, y eso que yo tenía quizás la camiseta puesta de que yo sé que los dones existen, lo estaba exponiendo de una forma bíblica, de que deben ser ordenados, ¿cierto? De que Dios ocupa eso. No siempre, en la soberanía de Dios, no siempre Dios le va a dar una palabra de ciencia a una persona, ¿cierto? La mayoría de las veces lo va a hacer por su palabra, va a corregir. Y estas personas se molestaron. Entonces ahí comprendí 2 cosas. Primero, que si esas personas dicen tener dones y dicen ser hijos de Dios, sometido a la palabra. Porque yo no estaba hablando cabeza de pescado, estaba hablando doctrina de la palabra, sobre todo de los dones espirituales. Y me puede dar cuenta de que estas personas no, ¿cierto? Si usted va a un culto de una iglesia pentecostal estándar, se va a dar cuenta de que hay iglesias donde hay personas que salen adelante, ¿cierto? Ellos le llaman el ministerio del mover del Espíritu Santo, donde ve a 20, 15, 30, o en iglesias masivas, 200 adelante danzando, hablando en lengua a la vez, ¿cierto? Y si usted ve eso y compara con Corintios, se está rompiendo el patrón. Así de simple. Y eso obviamente a ellos no les gustó. No les gustó. Entonces ahí yo veo que, claro, que hay personas que no se someten a la palabra de Dios, o la Biblia la tienen a un lado y tienen el don en el corazón y en la mente. Este es como mi regalo. Y resulta que la Biblia dice que el mayor regalo es la vida eterna, la salvación, el Evangelio, haber recibido a Cristo.
Entonces ahí vemos que jerárquicamente dentro de nuestra vida no tenemos la perla de gran precio como, ¿entienden? Hay cristianos que tienen ahí ese problema y estos hermanos obviamente no alcanzaron a recibir un acuerdo y se fueron, se molestaron, porque yo estaba hablando de los dones, cómo se movían, ¿cierto? Quizás como Dios lo utiliza y todo eso. Les repito, les vuelvo a decir, siendo yo continuista, en ningún momento negué los dones, dije que los dones eran para los locos, no, sino que yo siendo quizás del mismo equipo que ellos, ese rechazo conmigo porque según yo era antidones y estaba apagando el espíritu. O sea, hasta ese... Nunca más a una clase. Y claro, obviamente yo les leí también esa parte cuando orden, ¿cierto? Si alguien quiere hablar en lengua, que sea uno, que sea dos o tres máximo, y si no hay intérprete, ¿qué dice Pablo? Cállate, ¿cierto? Y habla misterio para ti. Quizás es como habla a ti, para ti en voz baja, agáchate, ahí, para ti. Porque el que está atrás tuyo, que es nuevo, que quizá es un esposo incrédulo y lo trajo la esposa, de que la esposa quizá no ha luchado toda la vida para que el esposo vaya a la iglesia y justo se le especia y ocurre una manifestación bastante extraña. Y Pablo dice, para que los incrédulos no digan que estáis locos, ¿te dan esa? El amor por las almas nuevas. Ese es el trasfondo del evangelio, el amor por los demás. Sacrificarme yo puedo tener 7 dones, pero si un don mío va a causar que el otro no crea, me callo. Entonces ese es el que dice Pablo. Eso obviamente a los hermanos no les gustó. Pero si Dios nos va a hablar, no va a hablar por la palabra. No va a hablar por su palabra. Yo soy, suena contradictorio, pero yo en un sentido soy cesacionista. Yo creo que Dios no está hablando profecía hoy en día. Nada de eso. No cree en eso. Él es continuista. Él cree que cualquier persona se para y habla del futuro. No, eso no es así. La palabra del canon está cerrado. ¿Ya? Nadie puede decir, y si alguien va a hablar algo del futuro, va a ser un don de ciencia aplicable, obviamente, a la vida de cierta persona, ministrando, y siempre respaldo en su palabra. A mí me ha pasado, les digo al tiro, a mí me ha pasado que viene una persona y me habla, y yo digo, ya, lo escucho, empiezo a orar, busco la palabra en la semana, y muchas veces Dios ha confirmado, o Dios me ha dado el pase para rechazar. Me ha pasado en mi vida, en la administración espiritual que uno tiene diariamente con Dios, a mí me ha pasado varias veces. Pero con esto, para seguir leyendo, muchas veces el pecado muchas veces en la iglesia hablamos del pecado de incredulidad, ¿cierto? Siempre como que créele a Cristo, no crees en el Evangelio, pero creer algo que Dios me manda a no creer, la credulidad, ¿cierto? Por el filtro de la palabra también es pecado. Así que, ojo con eso. No sé si algún comentario sobre esto que estamos hablando. ¿No? Oiga, Sí, que muchas veces se habla de la iglesia desde un punto de vista de que atacamos al incrédulo. El incrédulo no cree en Cristo, no está creyendo en la palabra, no cree en el infierno y no cree en Cristo, en el Evangelio, cierto, cosa que es verdad, pero hacemos mucho énfasis en el incrédulo. Y la Biblia también nos dice de que el crédulo, sin diseminar, sin tener ese discernimiento de lo que los púlpitos se habla, también tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. ¿Se entendió ahí? Sí, yo creo que sí, ese tema igual
a mí me gustan estos temas de, no con el fin de pelear o que sea así como el morbo de estar discutiendo por todo con el que sea, pero son distintas posturas que tenemos que estudiarlas, pues, de alguna forma. El tema de la escatología, en el cual me metí yo y empecé por el lado de la teología del pacto, que a todo esto extraordinaria. Eh, y Lo después de eso perdimos. No, broma. Broma. pero es que como no la conocía, claro, me ha gustado mucho. Después de eso, lógicamente, tendré que estudiar el dispensacionalismo, pero son cosas que hay que estudiar. Sujel Michelem es cesacionista, pero él dijo, pero Dios es Dios. O sea, Dios puede hacer milagros cuando quiere, con quien quiera, Exactamente. en el momento que sea, pero él dice, yo no veo a ninguno sanando con la sombra, yo no veo a ninguno profetizando. Es su argumento. A lo que el Claro. Miguel Núñez es continuista, pero un continuista más o menos como, no sé si es la palabra, no sé si existe, pero similar a ti, Alex. O sea, Moderado. como exactamente moderado, no es tan Continuista moderado. Igual que yo, sí. exactamente. Claro, y los dos, ambos son bautistas, son distintas posturas y lógicamente hay que, son temas, a Creo mí me que entretienen. Miguel Núñez es dispensacional, creo. Una vez lo Sí, escuché, a mí me una vez, sorprende, es un tipo súper sí, imagínate que, sí, me sorprende porque Miguel Núñez es como, su papi es Arcis Pro, usted sabe que Arcis Pro es preterista y amilenial, pero él es dispensacional, o sea, él dice que hay un milenio, bueno, pero es yo un parece que, comentario nomás. Sí, claro, yo parece que lo escuché una vez hablando que algo similar a Sugel, que iban, venía Jesús, ¿cierto? Íbamos a salir de su encuentro, íbamos a bajar. O sea, no había un rapto. No sé, parece que fue el que lo escuché. Pero bueno, ya es otro tema. Pero en base a lo que estábamos conversando, es entretenido, a mí me encanta este tema de ver las posturas, las diferentes posturas que tenemos. Y de alguna forma también sirve para uno, para no ser un ignorante en el sentido y decir, no sé. Si al final es lo que tenemos que estudiar siempre, pues, que es la Biblia y qué es lo que dice en realidad. sí, Ese es mi sí, comentario. Gracias. sí, sí, muy bien, sí, a mí me gusta que comente porque también esto se hace un poco más dinámico. Eh, Otro detalle que también les puedo comentar es que le comentaba estos días al hermano Sebastián en una conversación que tuvimos, que dentro del continuismo, obviamente, del mundo del continuista, vemos un mover del Espíritu Santo. O sea, yo sé que muchos cesacionistas dicen, por ejemplo, yo no veo a nadie sanar con la sombra, ¿cierto? No veo que alguien tenga poder en sus manos de ir a un hospital y levantar a los enfermos. El típico argumento o contraargumento que tienen los cesacionistas. Pero yo me he dado cuenta de cosas. Mire, les voy a contar una experiencia bien cortita. En el verano antes pasado, yo estaba en el sur, estaba en una ciudad, estaba en Conce. Y resulta de que yo fui a vacacionar con mi familia, a una familia de mi señora, estábamos ahí. Y yo tenía como la intriga, así como esa amonestación, no sé si a ustedes le ha pasado, que la amonestación de ir a ver a mi abuelo que viven en un pueblo quizás a 40 minutos en micro, en bus, de Conce, Concepción. Viven en Coelemu. Y resulta de que habían varios días donde yo podía haber tomado la decisión de decir, voy hoy día, voy mañana, no, porque mañana voy a ir a la playa. Tenía como un panorama ahí, un pequeño calendario. Y tomé la decisión y fui un día en la mañana. Pero siempre tuve esa inquietud en el corazón. Y cuando llegué, y esto es lo sobrenatural. Yo llegué ante mi abuelo, me bajé, golpeé y no había nadie. Vi el candado puesto. Como mis abuelos no son tecnológicos, tuve que llamar a una prima, perdón, a una tía de Santiago, hablarle, decir dónde están los abuelos, que es la que más se comunica con ellos. Y la tía me dice, no, mi papá está en el hospital por mi abuelo. Tuve que ir al hospital, imagínate, yo andaba de visita, tuve que ir al hospital. Llegué a urgencia, ahí a donde espera la gente como para entrar a los box y estaba mi abuelo con un dolor en el estómago terrible.
Y yo lo veo y fue pero algo pero sobrenatural y yo me puse a ungirlo en el momento. Oré por él, por sanidad. Fue una cosa así rápida. Oré por él, pedí sanidad, me senté y lo miré a distancia porque ellos estaban en un rincón. Yo me fui a una silla y esperó 15 minutos y se paró y me dijo, ya, me voy, estoy sano. Y se fue. Nos fuimos a la casa. Nos fuimos a comer, nos fuimos a compartir y todo eso. Y eso a mí me marcó. Es una experiencia súper sencilla, me marcó. Pero yo lo pensé y yo tuve 3, 4 días para poder ir a ver a mi abuelo. Justo fui ese día. Dios me permitió ir ese día. Por motivos así, razones así, que quizá no necesitan más explicación, yo soy continuista. ¿Me entiendes? Porque yo creo en el mover del espíritu. Creo en eso, en esas intuiciones espirituales que el Señor te da. Que Dios tiene ministerio y dones. Ahora, ojo, si usted analiza todo lo que yo le conté, no hay nada extra bíblico, nada que rompa una doctrina, nada, sino que es el mover del espíritu. Por eso yo soy continuista en los dones. Otra experiencia muy rápido se la cuento, cuando era más chico iba a una iglesia en el mismo pueblo de Coelemo. De repente los veranos iba a una iglesia que se llama El Paraíso, una iglesia bastante pentecostal, los hermanos todos de campo, todos humildes los hermanos. Ahí los hermanos van con ojotas a la iglesia, a los cultos. Y yo vi el mover del espíritu, vi gente en silla de ruedas que iba y se iban caminando, gente que iba en camilla, salían caminando, gente que, me acuerdo que lo que más me impactó como niño, teniendo 8 o 9 años, fue que había una persona estirada en el piso y le ponían como una frazada o una almohada, ¿cierto? Cuando estaba en el piso, y vi una persona que hacía como una operación, como el mover de las manos de una operación, y en el momento como de la operación, la persona por la boca botó sapos, ranas, y yo las vi como niño, las vi como salían de su boca. Y después, obviamente, este instrumento fue, tomó el micrófono y dijo, esta persona tiene una hechicería de tal grado y todo esto. Entonces eso yo lo vi, esa es mi experiencia, ¿me entiendes? Yo vi cómo sucedían esas cosas. Pero por eso les digo, yo creo que hay que ser respetuoso con esto. Yo respeto mucho a los cesacionistas, pero yo he visto el mover del Espíritu Santo, yo he visto el sentir del Espíritu Santo, yo he visto cuando Dios te dice, oye, métete la mano al bolsillo, saca 10.000 y bendice a tu hermano que no tiene plata para ir a trabajar. ¿Me entiendes? Para los continuistas ese es como el mover, la intuición que tenemos como cristianos, ¿me entiendes? Quizás para un cesacionista no, ese es tu deber, bendecir a tu hermano. Claro, quizás lo ven desde otro punto de vista, pero para mí el continuismo está, porque el mover del espíritu está. Y dentro de esos parámetros, no creo que se rompa ningún parámetro bíblico, ¿me entiendes? Ahora, si viniera una persona y me dijera, oye, como sale en un libro deuterocanónico, que anda al mar, saca un pez y ábrelo y sácale la entraña y hace un conjuro y todo, y después tú vas a ver, no, eso, nada que ver, o sea, a eso es lo que voy, que el mover del espíritu es algo que es tremendo y que de repente ni siquiera nosotros lo podemos comprender, y Dios trabaja así. Entonces, por eso yo, como les digo, respeto mucho al cesacionista, ¿cierto? Tienen sus razones, y lo bueno de esta doctrina secundaria, al igual que la escatología, como hablábamos con nuestro hermano Samuel, son doctrinas que no atacan la doctrina principal de la salvación, así que no tenemos problema en conversar eso. No hay una discrepancia tan radical. Solamente son dos puntos de vista de ver los dones espirituales. Pero esa es mi razón porque yo soy continuista, porque dentro de las circunstancias de la vida humana y en el proceso de santificación yo he visto el mover del Señor así. Y también he visto, por ejemplo, hace unos meses atrás nos pidieron orar en una casa y tomé a un hermano de la iglesia y le dije si me podía acompañar a orar. Y fuimos a una casa de unas personas que
que tenían varios niños pequeños. Y pudimos orar con el hermano ungió la casa, una oración, y yo ungí a los niños. Y cuando yo oré por los niños tuvieron una reacción en el momento de la oración, en el momento del ungimiento, como le llamamos nosotros los pentecostales, en el momento de pedirle al Señor que hiciera su voluntad o pedirle sanidad. Los niños tuvieron una reacción física, que fue como un desmayo hacia atrás, y se quedaron dormidos. Y después cuando yo hablé con los padres de los niños, me decían que los niños veían cosas en la casa, que tenían amigos imaginarios, que veían cosas extrañas, animales y cosas. Entonces el mundo espiritual está, ¿me entienden? Entonces el continuismo está muy ahí en el límite. Ese es el punto de inflexión del continuismo, ¿me entienden? Entonces obviamente, vuelvo a decir, hay hermanos que no creen en esto, pero yo no les puedo, la Biblia no me da la licencia a mí para decir, como dice el Dusin, es un hereje, ¿no? Porque la herejía son cuando se atacan las doctrinas principales del cristianismo. Y en ese sentido, no tenemos que ser así. Pero yo he visto lo contrario, ¿ah? Y no es por victimizarse, pero yo he visto, por ejemplo, cuando un cesacionista se burla de los continuistas, dicen que están locos. He visto como, ¿cómo se puede decir? Como al revés, los papeles invertidos. He visto mucha burla, muchos comentarios y todo eso. Bueno, eso es cosa de ellos, eso. Hermano Alex, ellos tendrán. ¿Sí? cuando Jesucristo habla, dice el que no es con nosotros, ¿cómo eso? ¿Tiene que ver algo con eso también o no? Sí, eso tiene que ver con el reino, el reino del Evangelio, o sea, el reino de Dios. Cuando, por ejemplo, el caso Garadeno sirve mucho para explicar eso, porque el Garadeno, dice la Biblia, que cuando Dios lo libertó de todos esos demonios, o sea, Jesús lo libertó de todos los demonios, él quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve y cuenta cuántas gran cosas, ¿cierto? Esas grandes cosas de la liberación y todo lo que él vivió, y ahora estaba libre, eso cuéntalo como testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Esa gran obra que Dios hizo contigo. Ahí obviamente Jesús está usando un cambio para hablar de Dios en tercera persona, si no se dan cuenta, pero dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y quién lo libertó? Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice el que no es con nosotros, el que es con nosotros, ¿se acuerdan de ese texto? Eso está en... No sé si me ayudan a buscarlo. El que no es con nosotros es contra nosotros. Sí, el que es... El que no es con nosotros es contra nosotros. El que no es con nosotros, ya. El que no es con nosotros, acá en Lucas 9 dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Claro, el que no está en contra de nosotros, del Evangelio, en el lado de la luz, en el lado de la evangelización, en el lado de Cristo, por nosotros es. Está queriendo decir, está en el mismo grupo. Recuerden que Sí, pero, en la vida hermano Alex, perdón que le interrumpa, pero es que ahí dice, hay un hombre que anda con nosotros, y ese hombre también estaba haciendo lo mismo, sanando enfermos y esas cosas. Sí, pero el contexto es que los discípulos se molestan porque no andaban con Cristo y el grupo, sino que lo andaban haciendo en otro lado. Y Jesús los reprende, ¿cierto? Y ¿qué le está diciendo? No importa que no estés con nosotros, en otras palabras, no están con nosotros acá, pero por ser el lado de la luz, ¿cierto? Están predicando el Evangelio, están sanando a los oprimidos y todo eso, no es contra nosotros porque son del mismo bando. No sé si se entiende. ¿Me entiendes? Sí. Es solamente eso, es como, y eso, si usted me dice, hermano, ¿cómo podemos aplicar eso hoy en día? Súper fácil. La diseminación
de las corporaciones evangélicas. Tenemos bautistas, tenemos reformados, tenemos pentecostales, tenemos tantas misiones, pero si usted habla con ellos, muchos creen, la mayoría, creen en la Trinidad, creen en la salvación por gracia, creen en las doctrinas principales del cristianismo, que Dios es uno, ¿cierto? El Espíritu Santo es Dios. Y todas estas doctrinas cardinales, ¿cierto? Principales, no se rompen dentro de las congregaciones. Entonces, claro, ellos están por allá, no sé, en el sur, predicando el mismo Cristo que yo predico acá, po. El mismo bando, o sea, no tengo problemas con ellos porque son, contra mí no son, po. Eso es lo que quiso decir Jesús. Y eso es muy claro en la Biblia, porque lo único que estaban en contra de Jesús, obviamente, ustedes saben quién fue, po. Los fariseos, los saduceos, toda la religión judaica que había en ese momento. Eso estaban en contra de Jesús, eso estaban en contra de la luz, eso estaban en tinieblas. No tenían frutos, no conocían la palabra, la conocían quizás de letra, pero no tenían la palabra hecha carne dentro de ellos, morando en ellos. No sé si se entiende. Como decía el hermano Samuel, estos temas son tremendamente ricos para conversarlo y podemos sacar mucho. Pero eso, lo que quiere decir acá MacArthur, lo que leímos, súper fácil. Si lo que decía un profeta no se cumplía, este era falso. Si el milagro que predecía se producía, pero sus palabras eran contrarias a las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si hay una persona, por ejemplo, acá en la plaza, diciendo, miren, yo convierto el agua en vino, y la convierte en vino, pero por otro lado, esa persona ataca la Biblia, no importa el milagro que haga, no es de Dios, rechácenlo. Porque todos se van a regir por el manual, por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ese es el centro. Esa es la base, la palabra de Dios. El testimonio de Jesús sobre la veracidad del Antiguo Testamento es el mismo que dan las propias escrituras veterotestamentarias. Él consideraba que las escrituras eran las propias palabras y mandamientos de Dios, y como tal deberían reconocerse como completamente autoritativas. Eso es lo que le falta al pueblo cristiano hoy en día, ¿cierto? Yo me he topado harto con eso, no sé si ustedes tienen esa inquietud. Esta es una inquietud muy grande que yo he tenido por muchos años, que la Biblia es autoritativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la autoridad sobre muchas cosas, sobre todo, es plena, es plenaria la escritura. Y muchas veces te vas a encontrar con cristianos que tú le decís, oye, pero ¿tú por qué practicas ese pecado? Pero es que, pues si la Biblia te manda eso, pues, y tú como hermano en Cristo, porque lo amáis, le decís, estás actuando mal, ¿cierto? Reconcíliate con Dios, vuelve a Dios, no sé, cualquier cosa. Y la gente como que tiene la Biblia ahí en el mueble de la casa, pero no viven en la Biblia, no la leen, no la estudian, no escudriñan, no viven no se sumergen. Y autoritativo no tiene que ver tanto con la autoridad en el sentido de directrices, de leyes, sino que tiene que ver que, si yo sé que la Biblia es autoridad, ¿cierto? Y es la palabra de Dios, yo la voy a ver con respeto, con temor. La voy a leer, y aparte de leer, la voy a obedecer. Voy a tratar de contrastar mi vida con ella. Como dice el libro de Santiago, la palabra de Dios es un espejo. Entonces el hombre natural se para en el espejo y si ve una mancha, si ve una verruga, si ve, no sé, una arruga, lo que sea, una imperfección, y la ve y se va y no hace nada por esa imperfección, ¿de qué le sirvió la palabra? De nada. Y así está la gente. Así hay muchos cristianos. Entonces eso es lo que pasa. No estamos centrándonos en eso. Y Jesucristo dijo que las escrituras del Antiguo Testamento son las propias palabras y mandamientos de Dios. Como tal deberían reconocerse como completamente autoritativas. Su reprensión de los escribas y fariseos en este pasaje se alinea con el testimonio del Antiguo Testamento, que identifica como falsos a quienes niegan esta creencia. ¿Se dan cuenta? El hecho de decir que la Biblia no tiene validez, que la Biblia no, ahí nomás, niegan esta creencia y Jesucristo los identificó como falsos. Por ello Jesús los considera como guías ciegos. Miren, tremendo lo que estamos leyendo. Una persona que no lee la Biblia
Un cristiano que no lee la Biblia es como una persona, yo me lo imagino caminando en la calle con unas vendas y se puede caer. Al decir tu palabra es verdad, en Juan 17:7, Jesús identificó personalmente a las Escrituras como una verdad o como la verdad objetiva. Esto concuerda perfectamente con el testimonio de Salmos 119 y 160. A ver, leamos ese salmo. Si hay alguien que lo tiene ahí. Salmo 119. Dice, sí, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Otra vez, la suma de tus palabras es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. ¿Sí o no? Sí, sí, Ya, 19, usted, sí, esa es Biblia de la América, ¿cierto? sí, 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 sí. Sí, ya. La La suma de nueva. tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Eso dice Reina Valera. Era 160, ¿cierto? Sí. Sí, 160. Sí. La Reina Valera dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, la suma de tu palabra, ya, toda la Biblia, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la Biblia es eterna, porque el juicio está aquí. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no tengo necesidad de juzgaros a ustedes. Las palabras que yo os he dicho os juzgarán en el día postrero. Miren, tremendo. También aplicó la Biblia. La Biblia de la América. La suma de tu palabra es verdad, como leyó recién nuestro hermano. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Esa es la Biblia de la América. La NBI dice, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Muy buena Biblia. La TLA, traducción lenguaje actual. Todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. La esencia misma, NTV, una traducción viviente. La esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Lo principal, la Biblia Kadosh o Kadosh, lo principal de tu palabra es que es la verdad y todos tus juicios permanecerán para siempre. Lo mismo, tremendo. Entonces, si Jesús dijo en Juan 17:17, ¿se acuerdan Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Oh, es tremendo. Saben que yo una vez hace tiempo escuché un sermón de este versículo. Oiga, pero tremendo, tremendo. John MacArthur sobre esto. Predicó en Grace Community Church, si no me equivoco, como 8 domingos solo este versículo. Y los mensajes obviamente son de 50 minutos. Tremendo. La santificación, usted lo que sabe lo que es, ¿cierto? Dios nos aparta, ¿cierto? Separados. Dios nos santifica. Ahora, nos santifica, ¿cierto? Por la palabra. La Biblia, usted eso lo sabe. Entonces dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad también es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿cierto? Y la segunda cláusula dice, tu palabra es verdad. Pero Jesucristo es la palabra. Él es el Logos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una intercalación entre obviamente la palabra escrita y la palabra viviente, la Torah hecha carne, por así decirlo, como dicen los judíos.
Al decir tu palabra es verdad, en Juan 17:17 Jesús identificó personalmente a las Escrituras como la verdad objetiva. Esto concuerda perfectamente con el testimonio de Salmo 119-160, porque la atestación del Señor y de la del Antiguo Testamento están en perfecto acuerdo. O sea, en otras palabras, Juan 17:17 está hablando de ese salmo que leímos recién. Esta absoluta integridad unida a la apelación a la autoridad veterotestamentaria de Jesús y de los autores del Nuevo Testamento apoya el hecho de que Jesús consideraba el Antiguo Testamento como la inspirada palabra de Dios. De eso no hay duda. Como tal, Jesús no solo consideraba que la palabra de Dios era veraz, sino que la verdad misma, llamándola explícitamente verdad, en Juan 17:17. Consideró cada testimonio veterotestamentario como una afirmación fehaciente, aún los acontecimientos más milagrosos. Jesús trató el Antiguo Testamento como la palabra de Dios verdadera y veraz. Y hasta aquí vamos a quedar. Aquí lo vamos a marcar para seguir la próxima clase. A mí me gusta personalmente cómo John MacArthur desarrolla estos temas porque aparte de ser académico, ¿cierto? Si usted lo logra entender, desarrolla las doctrinas de una forma muy académica, pero a la vez es como que fuera una predicación. Eso es lo que veo yo, pero hay personas que no logran ver eso, o uno se mete a una teología sistemática y la ve un poco más técnica, como que si fuera un diccionario, como una dogmática. Pero MacArthur hace eso, y eso igual es beneficioso para nosotros porque lo desarrolla como, no tanto como un sermón, pero tiene como la intención de poder desarrollar el tema así, y creo que es más entendible, más fácil.